El ser humano como ser biográfico. Todas las percepciones, todos los sentimientos, todas las reflexiones, todos los proyectos, todo eso, el ser humano lo va insertando en una identidad biográfica. Va desarrollando su personalidad individual en una identidad que es narrativa, que es biográfica. Vamos a ver en este capítulo dos partes. Primero vamos a ver una tipología de los caracteres humanos, las diversas personalidades humanas. Después vamos a reflexionar sobre la generación de esa identidad biográfica. Hay numerosas tipologías de caracteres humanos. Hemos hablado anteriormente en otros temas de algunas de ellas. Hemos hablado de la tipología de Jung, de la tipología más moderna que distingue a los seres humanos en base a 5 grandes rasgos de personalidad, la teoría del Big Five, que son la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad, el neuroticismo. En función de las diversas proporciones y de la combinación de estos rasgos, se va forjando distintos tipos de personalidad. Las diversas tipologías aportan datos interesantes y al mismo tiempo dejan otros elementos en oscuridad. También tenemos la tipología de Myers-Briggs, que es muy conocida, que va siguiendo la estela de Jung, con 4 grandes caracteres, y que a partir de ellos va desarrollando 16 tipologías, con las combinaciones de esas funciones de la personalidad, de esos 4 caracteres, digamos, básicos. Pero nosotros vamos a seguir más bien la tipología del eneagrama. Se trata de una tipología nacida de una tradición espiritual, la tradición sufí, que aparece después en la tradición cristiana ortodoxa, con George Ivanovich Gurdjieff. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que ha sido desarrollada en diálogo con la psicología moderna, con algunos psicólogos como Óscar Ichazo, Claudio Naranjo, etc. Y actualmente tiene seguidores y se ha ganado el respeto de grupos culturales y científicos por los resultados que da para la detección de problemas psíquicos y para aplicaciones en terapia de conducta y de crecimiento humano. De manera especial, Claudio Naranjo ha conseguido sacar el eneagrama del espacio de las disquisiciones esotéricas y llevarlo al seno de la psicología científica y terapéutica, abriendo paso a nuevos autores y a nuevas reflexiones. Partimos de la primacía de una de las dimensiones humanas en cada ser individual. Decíamos que los seres individuales tienen como 3 grandes dimensiones. Una dimensión físico-somática visceral, el instinto, otra dimensión emocional, el sentimiento, y otra dimensión racional, el pensamiento. Y las impresiones intuitivas que recibe cada ser humano corresponden a una prioridad de una de estas dimensiones, somática, emocional o racional. Y de aquí derivan los tipos de personalidad. Vamos a hablar, por tanto, de 9 tipos básicos de personalidad, que son un conjunto organizado de estructuras de carácter, entre las cuales se observan unas relaciones específicas con otros grupos. Los 3 grupos se dividen en tríadas. En cada una de las tríadas hay predominio de una dimensión de la personalidad. Está la tríada del sentimiento. Son 3 grupos: el tipo 2, ayudador; el tipo 3, triunfador; el tipo 4, artista. Está la tríada del pensamiento: el tipo 5, intelectual; el tipo 6, leal; el tipo 7, entusiasta; y por último la tríada del instinto: el tipo 8, autoritario; el tipo 9, pacificador; y el tipo 1, perfeccionista. La personalidad parte, por tanto, de una división entre las diversas dimensiones de la personalidad, ya sea la somática, la emocional o la racional. Según el predominio de una de ellas como fuente energética para la persona, surgirá un tipo de personalidad u otro. Después también hay que tener en cuenta el enfoque relacional, o sea, donde la persona busca la satisfacción de manera especial en la relación con el mundo, en la relación con los demás o desde uno mismo. Y de aquí tenemos los 9 tipos básicos del eneagrama de personalidad, que son los que acabamos de mencionar.
Por último, dentro de cada tipo de personalidad habría también como una clasificación según la característica fundamental, que es de conservación social o de primacía sexual. O sea, que es después, aparte de tener un tipo básico de personalidad, después, ¿qué es lo fundamental para él? La relación consigo mismo, la supervivencia, digamos, sería la conservación, una relación genérica con los demás, una socialidad, la dimensión social, y la primacía sexual sería una dirección particularmente profunda con el tú, con el cual se establece la relación fundamental. En estos tipos citados, tipos básicos, se pueden dar con características muy distintas y se pueden mezclar incluso de 2 o de 3 tipos en una misma persona. Mirados de arriba abajo, los eneatipos superiores se caracterizan por una percepción de plenitud, mientras que los inferiores por una carencia, los eneatipos 4, 5, que son los que ya hemos visto anteriormente, de intelectual y artista. Los eneatipos muestran la tendencia de los tipos humanos, pero no sirven para encasillar a las personas, ya que su conducta puede estar modificada de modos diversos por el autoaprendizaje y la influencia social recibida. Nos sirven para descubrir las líneas de trabajo y crecimiento personal en función de la visión del mundo de la que parten. Los tipos hablan de motivaciones diferentes y distintas relaciones promovidas que al combinarse originan distintas formas de posicionarse ante el mundo, crean formas básicas de conocer y actuar en el mundo y atienden a interacciones con los demás. Sin caer en simplificaciones ni encasillamientos, ya que el ser humano es irrepetible y personal, podemos decir que las personas somático-viscerales y emocionales son generalmente más extrovertidos, mientras que los racionales tienden a una mayor introversión. Podemos decir que las mujeres tienden a ser más emocionales, mientras que el varón es más somático y racional, pero sin fichas, porque todos estos rasgos se pueden atribuir a ambos sexos y a todo tipo de personas. Se trata de realidades humanas que requieren un trabajo personal de clarificación para no provocar males al individuo y a la sociedad, para luchar contra las deformaciones cognitivas que se crean en la personalidad y que se van ampliando en un crecimiento personal, que no impidan, sino que más bien favorezcan el crecimiento personal. En todos los tipos básicos de personalidad se requiere un camino de clarificación del conocimiento que ayude a superar las distorsiones cognitivas o perceptivas que se instalan dentro de la psicología humana y los falsos juicios, para así alcanzar aquellas capacidades de conocimiento objetivo y aquellas relaciones humanas sanas que favorezcan el crecimiento personal y la construcción social. Cada uno de los tipos humanos se puede relacionar además con las clásicas virtudes y también, por contraposición, con los vicios, que ya aparecen en la tradición cristiana como tendencias positivas o negativas, constructivas o destructivas, ligadas a un tipo de personalidad. Los tenemos en el cuadro, entonces digamos que se diferencia en cada tipo de personalidad la virtud y el vicio posible. En el tipo 1 sería la ira y la serenidad, en el tipo 2 el orgullo y la humildad, en el tipo 3 la vanidad y la autenticidad, en el tipo 4 la envidia y la ecuanimidad, en el tipo 5 avaricia y generosidad, en el tipo 6 la cobardía y la valentía, en el tipo 7 la gula y la sobriedad, en el tipo 8 la lujuria y la inocencia o la castidad, y en el tipo 9 la pereza y la disciplina. También de aquí se podría hablar de posibles patologías derivadas de un tipo de personalidad si uno se deja llevar por las pasiones y no busca en las virtudes la construcción de su personalidad. Los tipos de personalidad tienen un lado luminoso, como apertura a posibilidades de conducta y realización, pero también un lado oscuro, que puede dominar la personalidad e impedir su realización. Ligado a cada tipo se da también una falta de alguna cualidad humana no desarrollada, unas fijaciones propias y unas pasiones. Las fijaciones son formas de percepción condicionadas por experiencias previas que influyen negativamente en la forma de conocer y de actuar y pueden impedir una realización. Las pasiones son
fuerzas que sufre el individuo y que motivan su forma de respuesta a los estímulos, sus conductas personales. Por el contrario, si un niño o si una persona se desarrolla bien y madura, las pasiones son tendencias que pueden no expresarse y más bien se manifestarían las virtudes. No vamos a entrar en detalle en estas reflexiones sobre los tipos de personalidad y los subtipos, que son muy interesantes para el conocimiento del ser humano, pero que se pueden descubrir, se pueden profundizar en las obras de Claudio Naranjo y de otros muchos autores, cuando hablan del eneagrama. Por tanto, tenemos los 9 tipos de personalidad y después, en función de la modalidad de conservación, de la modalidad social o de la modalidad sexual, se puede distinguir 27 subtipos del eneagrama, que serían caracteres personales en los cuales hay el predominio de una característica, de un factor de personalidad. Ahí vemos todo ese cuadro: preocupación, privilegio, inadaptabilidad, ambición, prestigio, vergüenza, odio, confianza, fuerza, en fin, fusión, simbiosis. Son las diferentes posibilidades. No tenemos tiempo de entrar en detalle en estos temas. Algo hay de verdadero cuando se dice que la personalidad es como una especie de residuo de nuestras estrategias infantiles por conseguir un amor que a veces falla, que a veces no se consigue en un mundo en el que uno experimenta una escasez. Las estrategias para conseguir este amor, para sobrevivir física, emocional y racionalmente, son los tipos de personalidad. Podemos trabajar sobre estos tipos y podemos transformarlos. Por ello es importante el conocimiento de nuestra realidad y de sus condicionamientos y una estrategia de acciones personales que vayan modificando nuestra interioridad, promoviendo una verdadera autorrealización. En todas las personalidades patológicas hay siempre una necesidad de ser querido a través de una falsificación de la realidad. Por el contrario, las personalidades sanas se caracterizan por superar estas deformaciones para tener un conocimiento y percepción más objetivos y una conducta más sana. Al final, la meta es una mayor capacidad de ser libre y responsable para actuar en el mundo y para vivir dando y recibiendo amor a los demás y de los demás. Después de esta revisión de los tipos psicológicos, vamos a la segunda parte de este capítulo, que habla sobre la generación de un yo biográfico en la interioridad humana. Partimos, por tanto, de ese patrón de conducta, de esa tipología, en base a las 3 dimensiones humanas fundamentales, a ese proceso de estímulos y respuestas en los que se va afirmando la individualidad. El equilibrio y la armonía de las 3 dimensiones capacita la sanidad y el desarrollo personal. Las experiencias positivas o negativas vividas por el ser humano ya desde el vientre de la madre y en su periodo postnatal y progresivamente van marcando la psique, que también va a ser influida por todas las experiencias posteriores y por las conductas y comportamientos individuales que irán modificando el propio ser. En el ser humano, los pensamientos se convierten en actos, los actos en hábitos, y los hábitos van modelando la identidad personal. Todo ello puede avanzar en conductas adaptativas o no adaptativas, saludables o patológicas, enfermizas. El niño va aprendiendo a distinguir objetos y sujetos y avanza en un camino de adaptación al nuevo medio extrauterino, fuera del vientre de la madre, donde se inicia el aprendizaje en experiencias de percepción, reconocimiento, interpretación, interacción, reclamo, manipulación, etc. Se van gestando las primicias de las relaciones y los vínculos humanos como eco de las huellas de unidad y del amor que se van modelando en el interior del psiquismo personal. El ser humano se ejercita en los procesos de socialización, comunicación, interacción, escucha, acogida. De este modo establece vínculos sociales, incipientes experiencias amorosas nacidas como respuesta al amor que ha recibido. La persona va formando su personalidad en ese juego de interacciones con su entorno, conductas individuales, gestionando sus capacidades y bajo la influencia de creencias y valores. Los valores humanos auténticos, cuando son buscados realmente, tienen un gran efecto en la construcción de la personalidad sana y equilibrada.
incluso para modificar huellas psíquicas enfermizas, sanarlas o cambiarlas. También puede haber creencias erróneas o destructivas que bloqueen el desarrollo de la personalidad, dejándola estancada en etapas infantiles o inmaduras. En los procesos iniciales del aprendizaje y conocimiento, base y fundamento de la racionalidad, de la razón humana, juegan un papel importante los procesos simbólicos y la presencia de arquetipos. Los arquetipos inconscientes son el primer modelo de identificación personal. En el origen de la conciencia personal, cuando el ser humano va descubriendo su identidad individual y procura interpretar los estímulos que recibe y dar un sentido a sus percepciones, aparecen en la conciencia individual los arquetipos como herramientas incipientes que ayudan a dar sentido a las sensaciones y emociones que va experimentando. Así como los animales, por ejemplo, tienen reflejos inconscientes que les permiten levantarse, un ternerito cuando acaba de nacer, enseguida ya guarda el equilibrio y tiende hacia las ubres maternas para alimentarse. Todo eso son unos reflejos condicionados que ya surgen del ser vivo. Bueno, pues el ser humano también tiene estos reflejos, pero al mismo tiempo tiene también como unos patrones de pensamiento que brotan naturalmente y que le ayudan a interpretar y a elaborar mentalmente sus sensaciones, dándoles como una primicia de sentido. Y esto sería lo que Jung llama los arquetipos o las imágenes arquetípicas, que son fundamentales para la constitución de la psique humana. Jung habla de arquetipos colectivos en todas las culturas y sociedades, mostrando que tienen un carácter innato. Son imágenes universales que brotan del inconsciente. Por ejemplo, habla del arquetipo del animus, es el arquetipo masculino de la personalidad femenina, y el ánima es el arquetipo femenino de la personalidad masculina. O sea, ya aparece como una imagen del otro sexo. También en la figura de la madre, también en la figura del padre se va descubriendo esta modalidad. Pero también son imágenes arquetípicas la figura de la madre, el padre, la persona, la sombra, el héroe, el sabio, el bufón, etc. También hay arquetipos de hechos y circunstancias, como por ejemplo el diluvio universal, la creación, el nacimiento, la muerte. Los arquetipos son originariamente imágenes arcaicas, inconscientes y comunes que sirven para que el ser humano se conozca a sí mismo, interprete el mundo en que vive y asuma una situación de seguridad que le permita situarse en el mundo y actuar en él. Con el paso del tiempo, el niño va desarrollando su capacidad más racional en un proceso que llega hasta la juventud. Hasta los 24 o 25 años va madurando el cerebro y la psicología humana, volviéndose más racional. Aquellas interpretaciones simbólicas y afectivas con las que fue desarrollando su aprendizaje van progresando a nivel consciente y reciben una forma más racional. Aunque lo somático y emocional nunca dejará de formar parte del pensamiento humano, aumentando su influencia, el peso de los criterios racionales, fundamentados en valores y creencias asumidas por el individuo. En esta época se posibilita una madurez humana, que no siempre se consigue, donde se reducen los condicionamientos conscientes e inconscientes y se amplían las posibilidades del ser humano con el uso de su libertad. El ser humano es el único ser vivo que puede actuar libremente contradiciendo sus necesidades básicas. Puede hacer, por ejemplo, una huelga de hambre, puede poner en peligro y perder su propia vida, yendo en contra de su instinto de supervivencia para salvar a otras personas o por algunos motivos o creencias que pueda tener. Juegan para ello un papel fundamental los valores, las creencias que tiene. Entramos aquí en el campo de la espiritualidad, entendido en el sentido más amplio, que es como una modalidad de lo racional en lo más elevado y característico del ser humano y que no está en contraposición a su constitución instintivo animal, presente en lo psicosomático, ni a su capacidad relacional y a los sentimientos, sino que de alguna manera lo racional va integrando todos estos aspectos en una unidad y con una dimensión trascendente y desde su propia libertad, desde la libertad trascendente. La unidad de identidad de lo humano es algo que se va construyendo progresivamente en la interioridad, en la conciencia, recogiendo elementos en forma de relato. En su camino de realización humana, cada persona asume una identidad biográfica en el contexto de una realidad social más amplia.
Y el ser humano progresa y madura cuando asume un propósito que le da motivación, que le ayuda a progresar y superar las dificultades. Aquellas personas que tienen un propósito en la vida pueden superar las dificultades, mientras que quienes no lo tienen sucumben más rápidamente. También puede ocurrir que la existencia personal discurra en la alienación, sin verdadero propósito, ni una misión ni finalidad en la vida. En cualquier caso, la identidad personal asume una fisonomía biográfica. Necesitamos ser parte de un relato, dar un sentido a las cosas que nos pasan en la vida e integrarnos en una historia en la cual aparecen también aquellas personas que nos rodean. Somos parte de un relato que incluye un pasado y un origen, se desarrolla en un presente y se proyecta hacia un futuro que guarda relación con unas expectativas. Nuestra identidad se representa como una narración por medio del lenguaje. Bueno, pues vamos a ver qué tipos de relatos existen y qué tipos de experiencias humanas recogen. El lenguaje humano se caracteriza por la dimensión de comunicar en una línea de trascendencia, también de cosas abstractas, sobre las que no se ha percibido nada que se pueden imaginar. Ello da grandes posibilidades al ser humano. Podemos hablar de cosas que no hemos visto, pero también ello ofrece, con el lenguaje humano, grandes posibilidades de una comunicación falsa y sin sentido. La identidad biográfica, por tanto, se fabrica por medio del lenguaje. Los humanos han desarrollado un lenguaje simbólico, complejo, hablado y escrito, con sonidos y letras que están en la base del progreso social y cultural, científico y tecnológico. El lenguaje humano se inicia con sonidos y gestos, progresa con dibujos y palabras y alcanza grados de complejidad y abstracción muy elevados, el lenguaje matemático, el lenguaje filosófico, etc. El lenguaje ha sido un fruto evolutivo del cerebro humano y probablemente ha facilitado al mismo tiempo su evolución y desarrollo con la interacción social, o sea, ha estimulado la evolución del cerebro humano. El lenguaje humano nace del aprendizaje, pero parte de una facultad que es congénita y universal. El niño aprende de manera innata y natural el lenguaje ligado al afecto humano, de una manera sencilla. En cambio, si falta esta doble circunstancia del afecto y del lenguaje, de la comunicación, el niño puede morir o conlleva a veces un destino trágico. Vamos a considerar las diferentes posibilidades de géneros literarios como manifestaciones diversas de la riqueza y diversidad de las experiencias humanas. Siempre se ha hablado ya desde antiguamente de diversos tipos de géneros literarios. Ya Aristóteles hablaba de tres géneros, el épico, el dramático y el lírico. Vale, nosotros vamos a remodelar un poco esta clasificación y vamos a hablar de tres géneros literarios que para nosotros van a ser el género narrativo, que incluye los dos primeros que decía Aristóteles, el épico y el dramático. El género narrativo, el género lírico y el género didáctico, estos tres géneros literarios. El género narrativo, ahí entrarían los cuentos, las novelas, las crónicas, refiere hechos, datos, circunstancias, ya sean reales o ficticios. Es un género básico y fundamental. Puede dividirse en otros grupos como épico, que serían las hazañas de los héroes, dramático, dramas, tragedias o comedias, y puede incorporar otro subgénero de diálogos, interacción comunicativa. Hemos hablado del género narrativo. El género lírico sería la expresión subjetiva de emociones y sentimientos. Y el género didáctico, ensayo, fábula, discurso, enseñanza y aprendizaje de ideas. En el fondo de estos tres géneros literarios descubrimos las posibilidades de las relaciones humanas, tal y como ya las hemos visto anteriormente, que pueden resumirse en tres: relación con el mundo, relación con los demás, relación con uno mismo. También vemos el trasfondo de todas las dimensiones humanas, física, emocional y racional. El primer género narrativo corresponde preferentemente a la expresión del relato de las experiencias humanas de interacción del ser humano en el mundo, en medio de la historia. El género lírico se centraría más en la expresión de las sensaciones y sentimientos humanos, mientras que el género didáctico se fija más reflexivamente en el aprendizaje y la comunicación de las experiencias, los valores, las creencias, etc. Cada uno de los tres géneros tiene un vínculo preferente con cada una de las dimensiones fundamentales del ser humano que hemos comentado anteriormente: somático-física, la narración, emocional, el lírico, la racional, el didáctico.
Para continuar nuestra reflexión nos puede ayudar uno de los más importantes estudiosos de antropología social, Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un gran antropólogo que ha recibido una influencia muy importante de grandes pensadores del siglo XX, como Heinrich Zimmer, como Jung, escritores como Thomas Mann, como John Steinbeck, como James Joyce, o artistas como incluso Pablo Picasso. De Zimmer recibió la idea de que el mito ayuda con sus historias a realizar un itinerario personal al hombre moderno con sus símbolos y metáforas, para descubrir un camino de progreso interior del que se ha apartado el mundo moderno y tecnológico. En la madurez de su propio pensamiento, Campbell, sintetizando influencias recibidas, dice que todos los grandes relatos de la humanidad, en todos ellos podemos descubrir los trazos de un relato mítico universal, el monomito que dice él, que lo define como el viaje del héroe. En todas las culturas, en todas las religiones encontramos los elementos de este mito fundamental, con el cual se expresa la naturaleza humana de modo universal, tal y como los sustratos del inconsciente muestran con claridad. Por eso aparece en todas las culturas. En el fondo, todas las grandes historias son formas diferentes de una sola historia, el camino de la búsqueda de la verdad y del bien, que brotan de manera natural de la conciencia humana como valores absolutos. Estamos ante la aventura del viaje del héroe, con sus diversas etapas: llamada a la aventura, ayuda sobrenatural, encuentro con la diosa, expiación con el Padre, retorno al inicio. En las diversas tradiciones y culturas, el mensaje contenido tras el velo de este recorrido misterioso y simbólico adopta formas de rituales espirituales, y las historias se modelan con el uso de metáforas. Las etapas de este viaje del héroe se han explicado de modos diversos. Nosotros vamos a distinguir, siguiendo a Campbell, las 12 etapas del viaje del héroe. 1. Mundo ordinario. 2. Llamada a la aventura. 3. Rechazo de la llamada. 4. Encuentro con el mentor, con el sabio que nos ayuda. 5. Cruzando el umbral. 6. Pruebas, aliados y enemigos. 7. Acercamiento a la cueva más profunda. 8. La gran prueba. 9. Recompensa. 10. El camino de vuelta. 11. Resurrección. 12. Regreso con el elixir. En el fondo, el mensaje recogido responde al itinerario de aquellos relatos que el ser humano necesita para asignar sentido a la vida, interpretada como recorrido de luces y sombras, dificultades, contratiempos y superación de los mismos, ayudas recibidas en relación humana, caídas y renacimientos. Vida y muerte, orden y caos, conciencia e inconsciencia son los elementos de este viaje, que es el viaje del ser humano en medio de la historia. Así como hay arquetipos, también podríamos hablar de un relato arquetípico en el cual cada ser humano busca la imagen de su propia realización. Es verdad que también hay en la sociedad y en la cultura otros relatos, novelas, películas, etc., que no recogen estos elementos, que responden a aspectos parciales o explotan y manipulan el conocimiento de la psicología humana en sus diversas pasiones para crear formas de entretenimiento y adicción propias de una sociedad de consumo donde se narcotiza la dimensión trascendente, creando condicionamientos pavlovianos de diversión primaria y superficial. Léase plataformas de entretenimiento. Ya no se trata de grandes relatos, a veces, otras veces sí. Muchas veces se trata de relatos que usan la neurosis y las patologías individuales y sociales para crear objetos de consumo cultural, explotando la sociedad al servicio de intereses ocultos. Es el opio del pueblo de nuestro tiempo. Conclusión, vamos a concluir todo este tema referido al ser humano como ser biográfico. Una de las frases más conocidas del filósofo griego Epícteto, del siglo I después de Cristo, decía, que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de los mismos. Actualizando la cita, podríamos decir que la mayoría de los problemas humanos están causados no por los hechos que vivimos, sino por nuestra interpretación de ellos.
Ello significa que es importante atender a nuestros pensamientos, actitudes y creencias para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor y, si es necesario, actuar sobre ello, hacer correcciones, etc. Este mensaje ha sido asumido por la neurociencia y la programación neurolingüística de cara a modelar y mejorar la conciencia del ser humano sobre sí mismo, actuando y mejorando en línea de crecimiento personal. Es evidente que las identidades biográficas no resultan siempre ser versiones del viaje del héroe, aunque la cultura actual nos presenta muchos síntomas, a veces patológicos, que apuntan a esta realidad primordial. Todo depende de cada uno de nosotros, de cada historia personal, en la que vamos modelando el itinerario de nuestra realización o la ausencia de ella. Los elementos del psiquismo humano, tal y como los hemos ido describiendo, se organizan en un itinerario de personalización humana, descubriendo la vida como contrariedad y sufrimiento, superando las dificultades con resiliencia, colaborando con los semejantes y recibiendo ayuda y enseñanzas de otros. Lo trascendente se presenta como valores y luces que iluminan el camino, donde la sombra acecha con sus peligros y destrucciones, y donde la caída y la oscuridad son superadas en instinto de supervivencia que incluye lo somático emocional racional, y donde aparece el misterio gratuito de una nueva vida, un nuevo nacimiento y una recuperación de todas las cosas que conlleva un volver al origen para llevar la luz y el mensaje alumbrados durante el viaje. La construcción de una identidad biográfica sana y luminosa es un elemento esencial de la realización humana. Es necesario que nuestra vida forme parte de un relato biográfico con sentido que nos ayude a superar las contradicciones y los problemas cotidianos. Si tenemos un propósito claro y brillante, el camino se ilumina incluso en medio de la oscuridad y podemos avanzar hacia la meta de una vida realizada. El cristianismo y las religiones comunican su mensaje en este contexto. No se desvaloriza el cristianismo, sino que se pone el marco psicológico y antropológico para asumir su mensaje y sus peculiaridades. El ser humano universal, creado a imagen y semejanza de Dios, está llamado en todas partes a recorrer el camino hacia la verdad y la vida, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las culturas y religiones. El cristianismo nace de una palabra de Dios, la Biblia, dirigida a la humanidad para invitar al hombre a participar de una historia de salvación. Se le invita a realizar una serie de experiencias humanas en las que se va a ir realizando la dimensión trascendente que conduce a la realización humana, de manera indisolublemente personal y comunitaria. Es una invitación ofrecida al ser humano que en su libertad responde, consciente o inconscientemente, a esta llamada. La revelación judeocristiana no puede hacer otra cosa que mostrar el camino espiritual sobre las huellas del psiquismo humano y de una cultura humana universal, de la gracia sorprendente contenida en el misterio de Cristo. La gracia no contradice la naturaleza humana, sino que viene a completarla de manera profunda y radical.